Buen día, alumno de cuarto medio C. La clase de física del día de hoy lleva de título Dinámica de fluidos. El objetivo de la clase es describir las consecuencias del movimiento relativo entre un objeto y el fluido en que está inmerso, aplicando la ecuación de Bernoulli. Para recordar, los fluidos son toda sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso. La clase de hoy estudiaremos la dinámica. La dinámica nos dice que los fluidos se encuentran en movimiento. Para lograr este estudio, debemos considerar que los fluidos tienen un comportamiento ideal. Esto quiere decir que son laminares, que son incompresibles, que no son viscosos, que son estacionarios y además que no rotan. Analicemos cada una de estas propiedades. Un fluido es laminar cuando cada una de sus partículas se mueve dejando una línea laminar. Observamos en la imagen tres cuerpos sumergidos en un fluido. Notamos que alrededor de él el fluido forma líneas laminares. Además, podemos destacar que en las zonas en donde las láminas están mucho más juntas, el fluido presenta mayor velocidad. En cambio, en las zonas en donde las láminas están más separadas, el fluido presenta menor velocidad. Los fluidos ideales además no presentan viscosidad. Esto quiere decir que cada lámina no presenta rozamiento con las láminas vecinas. Además, son estacionarios. Cada partícula del fluido no se cruza con otras partículas, tal como lo indica la figura. Las láminas no rozan entre sí y las partículas que la componen tampoco interactúan. Los fluidos ideales son incompresibles. Esto quiere decir que a temperatura constante su densidad y volumen no cambia. En la imagen observamos que se está aplicando una fuerza sobre el émbolo móvil de una jeringa, en cuyo interior se encuentra el fluido en estado líquido. Hay mayor probabilidad de que se rompa la jeringa antes que el líquido se comprima. Además, los fluidos ideales no rotan. Esto quiere decir que no se producen remolinos o vórtices. Estimados alumnos, claramente el comportamiento normal de un fluido es a generar vórtices y remolinos. De esta manera destaco lo siguiente: el estudio idealizado de un fluido se hace simplemente para facilitar su análisis. Primera ecuación del estudio de la dinámica del fluido. Ecuación de caudal o de flujo, representado por la letra Q. Analicemos la siguiente situación. Si tenemos el fluido agua que atraviesa por una llave o por una tubería, el primer parámetro a considerar es el volumen. Además, el tiempo que tarda este volumen en salir por ella. De esta manera planteamos la primera ecuación. La ecuación de flujo es igual al cociente entre el volumen en un tiempo determinado, siendo sus unidades de medida el metro cúbico para el volumen y el segundo para el tiempo. Segunda ecuación, ecuación de continuidad. Debemos considerar los siguientes aspectos. Si la cantidad de agua es la misma, entonces la masa de agua será constante. Si el fluido es incompresible, como lo veíamos anteriormente para fluidos ideales, entonces la densidad será una constante. De estos dos antecedentes, asumimos que el volumen también será una constante, debido a que se relaciona con la masa y con la densidad. Veamos entonces la ecuación de continuidad, cómo se plantea. Si tenemos una tubería con un área de entrada de agua 1, por esta tubería atravesará un flujo específico, una cantidad específica de masa constante. Si conectamos esta tubería a una tubería menor de diámetro, ¿no es así?, con un área 2, y además, si pretendemos que los flujos sean lo mismo, es decir, que el flujo que atraviesa por esta tubería, flujo de agua me refiero, sea igual al flujo de agua de esta otra tubería que es mucho más pequeña, entonces debemos considerar ciertos aspectos. Primero, el agua atraviesa una distancia específica. Esto representa el desplazamiento del agua desde este punto hasta este punto. De igual manera, en la tubería menor, el agua estaría desplazándose entre este punto y este punto. A recordar, desplazamiento, desplazamiento. Planteemos a continuación la ecuación de flujo que veíamos en la diapositiva anterior. Ecuación de flujo nos dice que el flujo es el cociente entre el volumen y el tiempo. Lo mismo para ambos lados de la igualdad. Si queremos encontrar el volumen de esta ecuación, debemos recordar que el volumen de un cilindro, recuerde que la tubería tiene forma de un cilindro, el volumen de este cilindro, el volumen de esta tubería, es el producto entre el área y el desplazamiento, tal como lo sabe calcular usted en matemática, ¿no es así? La base por la altura es el volumen del cilindro, de esta manera
En esta tubería, el área por el desplazamiento será el volumen del cilindro. Ahí lo tenemos. Área por desplazamiento, volumen del cilindro. Al otro lado de la igualdad ocurre exactamente lo mismo. Notamos lo siguiente. El cociente entre el desplazamiento y el tiempo, según lo que estudiamos en segundo medio, se llama velocidad. El área queda tal cual como la teníamos anteriormente. Estimados alumnos, les presento la segunda ecuación de la dinámica de fluidos, la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es tremendamente útil cuando queremos calcular la nueva velocidad de un fluido. ¿A qué me refiero con la nueva velocidad? Bueno, como veíamos en la figura anterior, si un fluido va viajando por una tubería de mayor diámetro y de improviso atraviesa una tubería de menor diámetro, lógicamente su velocidad tiene que aumentar debido a que las líneas laminares se comprimen mucho más. Veíamos anteriormente que entre más comprimidas están las líneas laminares, mayor es la velocidad del fluido. De esta manera necesitamos conocer este nuevo valor de velocidad. Lo despejamos de esta manera. Estimados alumnos, las ecuaciones principales las estoy destacando en recuadros rojos para que lo tenga en consideración. Bueno, ¿dónde podemos ver aplicada esta ecuación? En las casas, cuando uno riega el jardín, no es así, es común apretar el área de salida. De esta manera la reducimos esta área, logrando que la velocidad aumente. Bueno, ahí está la velocidad 2 que se puede calcular con esta ecuación. Disminuyo el área de salida y la velocidad de inmediato aumenta. Muy bien, ya estamos en condiciones de plantear la ecuación más importante que es nuestra guía de esta clase, la ecuación de Bernoulli. Chiquillos, si tenemos una tubería con esta forma bastante particular, notamos que el agua que ingresa por la tubería va a depender de un área inicial que es distinta al área final. Esto va a tener implicancias tanto en la presión del agua al interior de la tubería como en la velocidad que pueda tener. A continuación voy a demostrar con la ecuación del principio de Bernoulli cómo incide la altura tanto en la presión como en la velocidad. Voy a utilizar una diapositiva aparte para que quede mucho mejor explicado. Si usted necesita, vuelva a esta diapositiva para que pueda observar nuevamente la imagen. Comencemos. En este punto les voy a pedir por favor, alumnos, que repasen materia segundo medio, trabajo mecánico, energía cinética y potencial. ¿Por qué? Porque con estas ecuaciones vamos a partir. A ver, para que el agua ingrese por esta tubería necesita energía de tipo cinética y además energía de tipo potencial. Cinética porque ingresa con una velocidad y potencial porque ingresa a una altura específica. Pero además necesita una fuerza que la desplace. Y sabemos que la fuerza multiplicada por el desplazamiento se llama trabajo mecánico, que es precisamente lo que tenemos aquí. Agua de entrada por la tubería depende del trabajo mecánico ejercido sobre el agua. El movimiento del agua tiene energía cinética y potencial. Lo mismo ocurre en las condiciones finales de la tubería. El trabajo mecánico, como lo decíamos anteriormente, es el producto entre la fuerza por el desplazamiento, la energía cinética, aquí tenemos su ecuación, lo mismo para la energía potencial. Chiquillos, a este otro lado de la igualdad se escribe exactamente lo mismo, salvo que debemos tener la certeza que estas son las condiciones 1, condiciones de entrada, y estas de acá son las condiciones 2 o condiciones de salida. Yo voy a trabajar solamente las condiciones de entrada y al final las voy a igualar con las de salida para que le quede mucho más clara la explicación. Prosigamos. La fuerza la podemos expresar de la siguiente manera, es el producto entre la presión y el área. Esta relación la estudiamos al inicio de esta unidad, por favor repase la relación entre la fuerza, la presión y el área. El resto de parámetros queda exactamente igual. Notamos lo siguiente. El producto entre el área y el desplazamiento no es otra cosa, ya lo mencionábamos anteriormente, que el volumen del cilindro. Base por altura. Ahí lo tenemos. Volumen. Además, sabemos que la densidad se relaciona con la masa de la siguiente manera. La masa es la densidad por el volumen. El resto de parámetros queda tal cual. Factorizamos por el volumen. Por fin aquí voy a escribir lo que ocurre al otro lado de la igualdad. Son los mismos parámetros. Recordando que este lado corresponde a las condiciones iniciales o 1 y el otro lado corresponde a las condiciones finales o condiciones 2. De entrada de agua
de salida de agua. Simplificamos los volúmenes y por fin me complazco en presentarles la ecuación de Bernoulli, que relaciona la presión, la velocidad, presión, velocidad y altura, tanto de entrada como de salida del agua en una tubería de las características que veíamos en la imagen de la diapositiva anterior. Esta ecuación explica, entre otras cosas, por qué se elevan los aviones. Bueno, el motivo por cual se elevan los aviones depende de la forma del ala y de la velocidad del avión. Notamos que en la parte de arriba del ala, las líneas laminares del fluido aire, recuerde que fluido representa sustancia en estado líquido gaseoso, el aire está en estado gaseoso, así es que es un fluido. Bueno, volviendo a la idea, el fluido aire en la parte de arriba del ala del avión se encuentra más junto, por ende la velocidad va a ser mucho mayor. La ecuación de Bernoulli nos dice que si la velocidad del fluido es mayor, entonces la presión será menor. Son inversamente proporcionales. En la parte de abajo del ala ocurre lo contrario. Las líneas laminares del fluido aire están más separadas, por ende la velocidad será menor. Según la ecuación de Bernoulli, la presión será mayor, inversamente proporcional. De esta manera, al ser mayor la presión desde abajo hacia arriba, finalmente el avión se eleva. Esto se conoce como principio de sustentación aeronáutica. Bueno, para terminar la clase les voy a dar dos problemas para que los pueda trabajar. Las dos primeras preguntas vienen con su respuesta, estimados alumnos. Cualquier duda, consulta que puedan tener, me la hacen llegar a la dirección de correo. Cuídense mucho.